y es muy grato ver este salón lleno a su plenitud. Realmente motiva la labor que estamos haciendo con la industria sobre esta materia, sobre la comunicación, sobre el diálogo, sobre cómo llevar nuestro mensaje. Felicitaciones de nuevo a Henry por sus palabras. Yo creo que cumpliste las expectativas a plenitud del comité organizador. Me imagino que Oscar Augusto debe estar muy contento por tus palabras y por el mensaje que nos hace pensar, que nos hace ver qué es lo que está sucediendo en América Latina y qué es lo que están haciendo otros países para nosotros tener eso como tema. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Agradecidos por su presencia, tanto a los representantes de los gremios, de las empresas afiliadas, como a los invitados especiales de todos los sectores sociales del país que amablemente nos acompañan. A los representantes de los medios de comunicación también que están aquí presentes, y de nuevo a nuestro invitado especial, el ingeniero Henry Crawford, quien gentilmente aceptó nuestro llamado para formar parte de la actividad de la tarde de hoy. En esta oportunidad hemos enfocado nuestro congreso anual en torno al diálogo como factor fundamental para lograr el progreso del país, tema que ha asumido un rol importante en las últimas semanas. Para con la industria, este no es un tema nuevo. Hemos mantenido y sostenido que el diálogo es un factor crucial para encontrarnos en nosotros. Ya lo decíamos en el pasado Congreso del 2012. Nos repetimos sin cansancio. Nuestra estrategia industrial tiene nombre y justificación: Venezuela. Desde la óptica de nosotros, identificamos la necesidad de construir una visión a futuro de la industria que permita plantear al país el reconocimiento del resto de los actores, generando el mayor bienestar posible para todos. Cuando hablamos de industria, lo hacemos en tiempo futuro. Al hacernos, el elemento esencial es esa proyección en el individuo libre en democracia, consciente de sus derechos y obligaciones, de sus ideas y aspiraciones que se activan a la luz de las oportunidades que se le ofrecen. Buscamos motivar para crear desarrollo, bienestar y riqueza para que la sociedad venezolana del 2025 sea sustancialmente mejor que la presente. Como hemos visto en la primera conferencia de esta tarde de nuestro invitado especial, el ingeniero Henry Crawford, presidente de AILA, los países que han logrado salir de su desarrollo se han sustentado en el diálogo, la concertación, la confianza mutua, como él lo decía, y en un desarrollo importante de la industria como base y palanca para otros sectores de la sociedad, donde la iniciativa privada se estimule y se respete. Para poder profundizar en esa visión 2025 que comenzamos a delinear en nuestro Congreso de 2012, es fundamental darle un rápido repaso a nuestro desarrollo industrial y ver cómo los industriales hemos estado presentes en dicho proceso. Sin revisar y analizar la historia, es difícil planificar y evitar cometer los mismos errores del pasado que reiteradamente cometemos en Venezuela. En Venezuela, la industrialización es un fenómeno tardío en comparación con otros países de la región. Sus inicios se ubican a partir de finales de la década de los años 50, impulsada por el ingreso petrolero. A finales de esa década comenzó un proceso de construcción de zonas industriales, buscando sustituir las importaciones y crear empleo en el país. Se desarrolló infraestructura, se generó empleo bien remunerado, se crearon fondos de financiamiento, se apoyó a la pequeña y mediana industria, se promovieron empresas del Estado que requerían altos niveles de inversión para abastecer de materias primas a la naciente industria nacional. Se buscó orientar la producción también hacia las exportaciones para diversificar el origen de las divisas más allá del petróleo. Durante casi 20 años, después de 1958, el sector industrial, que representaba el 10.8% del Producto Interno Bruto total,
pasó a ser el 15% para 1978, un crecimiento sostenido que fue la envidia de muchos países de la región. Esto a la luz de políticas de apoyo al desarrollo industrial, soportadas en el ingreso petrolero. Debido al auge de los precios petroleros, a mediados de la década de los 70, se comenzaron a sentir fuertes desequilibrios macroeconómicos. Estos incrementaron enormemente la demanda interna debido al crecimiento de los precios petroleros, generando a su vez una importante presión sobre el sector industrial que no pudo satisfacer esas exigencias, lo que llevó a un fuerte incremento de las exportaciones y a la aparición de un fenómeno que nos acompaña hasta nuestros días, la inflación. Con la inflación se extiende otra de las plagas de nuestra economía, los controles y regulaciones de precios. Todos los gobiernos del pasado, como el actual, se han empeñado en atacar las consecuencias en lugar de ir a las causas. Repiten hasta la saciedad el esquema de imponer trabas y perseguir a la empresa privada. Con esto, no solo no se resuelve el problema, sino más bien lo agrava. La experiencia ha demostrado que solo con más producción y competencia sana se resuelve el problema de la inflación. Pero el ingreso petrolero impulsó otro fenómeno que ha sido maximizado en los últimos años: la fuerte inversión en empresas del Estado de todo tipo, la estatización del hierro y el petróleo, y se intensificaron una tendencia estatista de la economía, de la cual no se han podido librar los gobiernos venezolanos y la sociedad como conjunto. A partir de 1978, mucho de lo logrado en los primeros 20 años de la democracia se pierde en los siguientes 20 y se intensifica de manera especial en los últimos 14. Pero, si como vimos anteriormente, en 1978 el PIB manufacturero representaba el 15% del total y a partir de 1990 era el 17.4%, para el 2012 la manufactura representó solo el 13.9% del PIB. Es decir, hemos retrocedido 40 años a los niveles que teníamos en 1973. En 1959 teníamos registradas 7.500 empresas en el catastro industrial del extinto Ministerio de Fomento, que llegaron a 11.100 industrias en 1998. En el 2007, según las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, tenemos poco más de 7.000 empresas industriales, menos de las que teníamos en 1958. 55 años atrás, con la gravedad de que su nivel de integración nacional es mucho más pobre, dependiendo de insumos importados y no nacionales. Sería interminable ponernos a analizar en detalle lo que fue nuestro desarrollo industrial, los éxitos y los fracasos, aspectos que seguramente son conocidos por muchos que están aquí presentes. Durante el periodo iniciado en 1999, el país ha profundizado la ruta hacia la desindustrialización. Ya lo decíamos en el Congreso del 2012, condiciones impuestas ni el concurso de la sociedad ni el sector empresarial han llevado al cierre de más de 5.000 establecimientos industriales en los últimos 13 años, a más de 1.000 expoliaciones, a más intervenciones, expropiaciones, a empresas privadas de todo tipo y tamaño. Hoy ya son más de 1.194 empresas intervenidas, a la pérdida de terreno de la manufactura dentro de la economía. El país ha crecido, sí, pero sustentado fundamentalmente en un inmenso gasto público, el cual se ha incrementado de una forma sostenida, pero cada vez de manera más ineficiente. Solo como referencia, en los últimos 14 años, los ingresos por exportaciones petroleras suman $697.510 millones.
superando de forma importante los 348.980 millones de dólares de los 40 años anteriores, desde el año de 1958 hasta 1998. Esta realidad afectó de manera favorable, pero poco sostenible, a los sectores no trazables de la economía, tales como comunicaciones, comercio, banca y seguros, en tanto que los sectores de generación de bienes y servicios transables, como la manufactura, la construcción e incluso el petróleo, han descendido en términos per cápita. Se ha perdido una excelente oportunidad de convertir a Venezuela en una potencia económica de la región. El caso petrolero es quizás el más significativo. En el año 1998 representaba el 18.7% del PIB anual, cayendo al 11.7% en el primer trimestre del 2013. El impacto económico se ha dado a través de los precios y no por mayor producción. Ha dejado de ser, como lo fue en el pasado, el motor que impulsó el crecimiento y el desarrollo industrial. PDVSA se convirtió en un instrumento clave de la política social con fines proselitistas, distrayéndola de sus tareas primordiales, como es producir petróleo, venderlo, cobrarlo y entregar estos recursos al Estado venezolano. Nuestra posición respecto de lo ocurrido en los últimos 14 años es ya bien conocida por todos y se concreta en lo que fue denominado el cerco a la actividad privada, instrumento de análisis para sistematizar las leyes, políticas y prácticas que impiden o dificultan que el sector privado lleve a cabo eficientemente su labor productiva. Todos los problemas que acumulamos al final de la década de los 90, hoy, 14 años más tarde, nos hacen la vida más difícil a todos los venezolanos. Se han visto profundizados por el intento de implantar un modelo ideológico que minimiza la importancia de la empresa privada, profundiza los errores del pasado, controles, intervenciones, pérdida de competitividad, entre otros. La sociedad venezolana actual camina hacia un proceso de diálogo como base para lograr el progreso. Diálogo articulado desde el reconocimiento del otro, con concertaciones y no la confrontación, que nos permita construir la confianza tan necesaria entre los diversos actores de la sociedad, buscar la cultura de la paz y la armonía, trabajo conjunto entre el sector público, privado y laboral como fórmula para avanzar. Estas son las bases para lograr un modelo sustentable y es el ejemplo que nos dan los países de América Latina que están en la senda del desarrollo. Queremos un país sin ellos y nosotros. Por eso en Conindustria hemos propuesto un diálogo desde la plataforma de nosotros. Es oportuno recordar las palabras del padre Luis Duarte en nuestro congreso del año 2010, que cito a continuación. La realidad es que los seres humanos buscamos el interés propio y que este se realiza en el encuentro con el otro, en el nosotros, con solidaridad y en ello ejercemos la libertad y la responsabilidad. Fin de la cita. En Venezuela pareciera que nos hemos acostumbrado a la política de la confrontación, del enfrentamiento, de los insultos. Desde todo el que opina o difiere pasa a ser un enemigo y así es tratado y calificado. Un país no puede avanzar en esta realidad. Se requiere como base fundamental para el desarrollo paz, armonía, confianza, trabajo en equipo entre todos los actores de la sociedad. Definido ese diálogo como premisa, se trata entonces de determinar qué visión común
podemos tener entre los sectores público, privado, laboral y la sociedad civil. Una visión donde todos nos pleguemos al diálogo para compartir objetivos y propuestas y generar un espacio ganar-ganar. Los industriales vamos en esa búsqueda con la filosofía de nosotros y a partir de una posición ética fundamental. De allí la reciente modificación a nuestros estatutos para afirmar lo que antes llamábamos el Código de Ética y que ahora consideramos como principios. De acuerdo con estos principios de ética industrial, los empresarios afiliados a Colindustria afirmamos que lo primordial es el compromiso voluntario para lograr el desarrollo nacional. De esta manera lo asumimos como una filosofía. Hoy lo perfeccionamos en unos principios éticos presentes en nuestros estatutos y que hemos repartido en el material que entregamos a todos ustedes en la tarde de hoy. Según estos, declaramos que el basamento de la actividad industrial reposa sobre la veracidad y honestidad de las empresas y empresarios. En consecuencia, nos comprometemos a proceder según los principios que se resumen de la siguiente manera: actuar según los postulados de la libre iniciativa y los principios de la libertad y democracia que los venezolanos hemos adoptado como forma de vida, cumplir con las leyes y reglamentos relacionados con la producción industrial y propiciar condiciones de competencia leal, cumplir con las normas de calidad de los productos anunciados de manera veraz y propiciar condiciones de precios justos para los clientes y consumidores, mantener condiciones de trabajo adecuadas, equitativas y dignas con nuestro equipo de colaboradores en todos los niveles de nuestra empresa, administrar nuestras empresas garantizando los intereses de nuestros accionistas mediante prácticas transparentes de gobierno corporativo, mantener relaciones justas y equitativas con nuestros proveedores, basadas en la confianza y en el espíritu de lograr adecuados beneficios compartidos, honrar nuestro compromiso con los acreedores y mantener comunicación que garantice la mutua confianza de forma permanente, mantener conductas sociales y ambientalmente responsables de buen ciudadano y vecino en las comunidades donde se realizan nuestras operaciones, cumplir con el Estado como ciudadano y empresa responsable y con los deberes fiscales, actuar para mantener y acrecentar la buena reputación propia de otros industriales y del gremio. Para poder motorizar estos principios éticos, juramentaremos esta noche al comité que lo llevará adelante, tal como dijo Oscar Augusto. Estará conformado por 3 ilustres venezolanos de reconocida trayectoria, como lo son Gustavo Marturet, Carlos Enrique Blom y Gustavo Rossi, quien lo presidirá. Aprovechamos para desear el mayor de los éxitos en esta importante labor. De esta manera, nos aprestamos para el diálogo, al cual invitamos a todos los actores de la sociedad, conscientes que cada quien lo hará desde sus valores y principios. Luego de 14 años de ensayos y errores, tratando de imponer un modelo que no ha dado los resultados esperados y que se ha sustentado fundamentalmente en los precios del petróleo, es momento de revisar qué se ha hecho, evaluar otras experiencias exitosas en el mundo, acerca de cómo están haciendo algunos países para salir de la pobreza. Está demostrado que a través del modelo socialista y populista, con las características en que se ha tratado de implantar en Venezuela, no se podrán lograr los objetivos deseados. Países como Brasil, por ejemplo, con varios años de gobiernos calificados de socialistas, han logrado sacar a millones de personas de la pobreza sobre la base de un modelo económico que abatió la inflación y potenció la producción nacional. En Brasil,
Los sectores públicos y privados trabajan juntos, de la mano. No se intervienen empresas. El Estado no se convierte en empresario de cualquier tipo de sector o actividad. Ni existen controles que limitan la oferta e impulsan la inflación. No es tiempo de seguir inventando con modelos que evidentemente han fracasado. Se requiere que nos dediquemos a revisar lo que hemos hecho y qué debemos corregir. Para mañana es tarde. Estamos conscientes de que si queremos resultados tenemos que aceptar posiciones pragmáticas y habrá que ver alternativas, donde se respete también el papel del sector privado en la generación de empleo y de riqueza para lograr el bienestar del país, donde nuestros puntos de vista sobre la sociedad, el desarrollo y el país que queremos, buscando una visión de país compartida de todos, sean respetados. Por eso queremos dedicar los últimos minutos de nuestra intervención a tratar de esbozar esa visión que tenemos. Levantando la vista de lo cotidiano, sin olvidarnos, para fijar la mirada del futuro que le depara a las generaciones que crecen en nuestras escuelas y universidades, a los venezolanos que dentro de una docena de años estarán conduciendo el destino del país. Pretendemos llevar nuestra visión hacia allá, tener una visión 2025. Tal como planteamos el año pasado, la necesidad de un cambio sustantivo en el modelo de desarrollo que dé lugar a una acción del Estado y a un marco institucional que promueva la inversión, el respeto a la propiedad, la expansión de las inversiones y del empleo, con la vigencia de reglas claras y seguridad jurídica, la apertura de los mercados internos y externos, que permita incrementar la oferta de bienes nacionales de alto valor agregado en beneficio del consumidor. Cuando hablamos de la visión 2025, debemos comenzar revisándonos nosotros mismos. Henry hacía referencia a esa revisión. Y es por ello que ratificamos el cuestionamiento que nos hemos formulado, con el objeto de que todos lo reflexionemos y más allá de eso, tomemos los correctivos del caso de ser necesario. ¿Qué nos falta? ¿En qué hemos fallado como empresarios, como sociedad, para estar donde estamos? ¿Qué estamos dispuestos a aportar y con qué a comprometernos? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Qué le ofrece la industria a la sociedad? ¿Cómo se define la responsabilidad para la empresa industrial? Resulta clave preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer los industriales para darle viabilidad a la visión que hoy presentamos. ¿Cuál es nuestro aporte para lograr esa visión? No solo esperar que el Estado nos dé, sino también que estamos dispuestos nosotros a aportar. Estamos conscientes de que las dificultades de un entorno de tanta incertidumbre como el que nos desenvolvemos, la defensa diaria del desempeño de la actividad nos puede hacer olvidar la planificación y algunas de nuestras responsabilidades con la sociedad. A eso ha contribuido también la calidad petrolera y la forma como se ha administrado su reparto en el país, que ha dado lugar a la cultura del rentismo. La relación industria-Estado, que se ha caracterizado para algunos por la búsqueda de rentas, protección, subsidios, debe terminar. Un cambio de actitud del empresario es el punto de partida, particularmente sobre los asuntos que debe resolver el propio empresario. Para ello, procedemos a resumir nuestra propuesta de agenda industrial. Reducir la dependencia de las importaciones y expandir los mercados para la producción nacional. Maximizar el potencial de generación de empleos dignos por parte del sector privado. Convertir a nuestras industrias en centros de capacitación y preparación para el trabajo. Promover espacios de diálogo
para la renovación del pacto social entre los factores involucrados en el desarrollo productivo, especialmente con nuestros trabajadores en las propias industrias. Procurar condiciones que soporten la competitividad, respondiendo con inversiones y mejoramientos de la productividad. Asumir un rol estelar en la activación del emprendimiento y el mejoramiento continuo y la adopción de los estándares de tecnología más elevados. Trabajar con las instituciones financieras para disponer de esquemas de financiamiento que potencien el proceso de industrialización. Lograr una industria manufacturera sólida que aporte a la recuperación y fortalecimiento del sector petrolero como palanca del progreso. Contribuir al desarrollo de un sector político eficiente. Desde luego, no podemos pecar de ingenuos. Para que lo anterior a lo cual nos comprometemos desde nuestra parte sea posible, se supone que debemos alcanzar algunas premisas o condiciones ineludibles. Proponemos al país un modelo de desarrollo industrial basado en la discusión para alcanzar un acuerdo entre todos los actores de la sociedad y que abarque los siguientes puntos. Primero, estabilidad macroeconómica, tratamiento de los equilibrios y sendas de largo plazo, que supone una política económica orientada a la desaceleración de la inflación, manteniendo promedios anuales de un dígito, meta que debe alcanzarse en un lapso no mayor de 5 años. Para ello, la primera condición es manejar la economía en estabilidad dentro de un arreglo institucional que asegure la autonomía del Banco Central para adoptar decisiones oportunas de política monetaria que la aíslen de la política fiscal. El tipo de cambio que tan afectado tenemos en los actuales momentos debe ajustarse a las variaciones de la paridad con la moneda que rigen los intercambios más importantes con nuestros principales socios comerciales. Segundo, una política fiscal responsable. Esta debe caracterizarse por ser anticíclica, de modo que coadyuve las metas de crecimiento económico. Esto requiere la incorporación de límites y premisas para las decisiones concernientes a la calidad del financiamiento del gasto público, de modo que no se recurra a la generación inorgánica de dinero o a devaluaciones aisladas de la moneda que hemos vivido en forma reiterada en Venezuela. Para ello proponemos adoptar las mejores prácticas de nuestros vecinos regionales que han logrado solventar estos temas. Perú y Brasil, por ejemplo, ambos países durante los últimos 10 años han experimentado cambios políticos importantes, pero ello no ha desviado la acción orientada hacia la visión de desarrollo y ha acordado como la más beneficiosa para sus países. La salud fiscal exige reestructurar y redimensionar el tamaño del Estado, tanto en sus operaciones directas como en el tamaño de su burocracia y los costos de funcionamiento que imponen a la sociedad, la simplificación de trámites que tan ahogados nos tienen en los actuales momentos y que permita alcanzar la otra gran meta macroeconómica, que es la transparencia fiscal. Esto implica muchos otros temas, como son las tasas impositivas, los esquemas de incentivos, el racionamiento de las cargas para fiscales que se han incrementado de una forma descontrolada en los últimos años, solo para mencionar algunos, que dejaremos para el momento de una discusión concreta. El tercer punto es un esquema cambiario creíble, sustentable y competitivo, enfocado para la industrialización. Tendrá esas características si se diseña sobre la base de la estabilidad, la coherencia fiscal y la predictibilidad de las decisiones macroeconómicas, en la medida
en que las esferas fiscales y monetarias cuenten con marcos institucionales adecuados, se generará la confianza necesaria para que el esquema macroeconómico sea sostenible, donde el Estado garantice un cambio real competitivo y evite la sobrevaloración continua de la moneda. Por supuesto, debe reconocerse que los distintos sectores industriales tienen dinámicas diferentes. Será necesario el acompañamiento con esquemas de incentivos, de promoción y atracción de capitales nacionales o extranjeros. También una política comercial que sea consistente con el esquema cambiario, subordinada al objetivo de la industrialización. Cuarto, regulación del endeudamiento del Estado y promoción del ahorro interno, incorporando el establecimiento de topes al endeudamiento del Estado, sea que provengan de fuentes internas o externas. En todo caso, el principal asidero para estas restricciones es la característica anticíclica de la política fiscal. Esto implica también eliminar falsos tabúes y abrir nuevamente la discusión de esquemas de ahorro intergeneracional. De esta manera, podrá financiarse el flujo de inversiones para expandir la capacidad productiva y romper la dependencia de la monoexportación. El financiamiento del desarrollo solo será posible si se construye un acuerdo social que promueva el ahorro a partir de la confianza y el fortalecimiento institucional. Quinto, actuación del sistema financiero y revisión del rol de la banca pública, comercial y de desarrollo, que permita la disponibilidad de instrumentos de financiamiento a largo plazo. Eso supone la revisión del portafolio de la banca y la desregulación de algunos aspectos como las gavetas. Además, para poder atender proyectos de envergadura se requiere una revisión del rol de la banca pública, que apunta al desarrollo, que justifique que progresivamente se posicione como una banca de segundo piso y que la banca privada sea más especializada y competitiva, con un esquema regulatorio adecuado. Sexto, mecanismos para la promoción de inversión y para atraer capitales. No es un secreto que los recursos y el ahorro interno no son suficientes para financiar el desarrollo del país. Por ello, se hace indispensable la atracción de capitales nacionales y extranjeros. De allí que sea necesaria, por un lado, la revisión y fortalecimiento de las normativas relacionadas con la promoción y protección de las inversiones. Por otro lado, la incorporación de garantías suficientes respecto a la posibilidad de ejecución de obligaciones contractuales a través de las vías jurisdiccionales o de los mecanismos de arbitraje. Ello también lleva a la adopción de una visión más proactiva y acorde con nuestra realidad y el mundo en que vivimos. No podemos continuar cerrándonos a discutir temas como la figura de las concesiones y demás formas contractuales para promover la participación privada en la inversión de infraestructura. La apertura de esquemas de inversión privada en sectores atractivos a los inversionistas y altamente demandantes de capital, como lo son la actividad petrolera y la petroquímica. Séptimo factor, la estrategia energética. Son diversas las visiones que se tienen de la actividad petrolera y del desarrollo del potencial energético del país. Es conveniente el contraste de opiniones respecto al papel que debe jugar la política petrolera dentro de la política industrial. Es necesario consultar y congeniar la visión de las diferentes posiciones políticas. Esto es particularmente importante dado que la política industrial debe ser una medida de consenso y de acuerdo general.
Esa discusión abierta, sincera, sin calificativos y sin perjuicios debe darse lo antes posible. Octavo, esquemas de encadenamiento productivo a partir de la actividad primaria. Uno de los elementos de diseño del proceso de industrialización es el diagnóstico de los sectores competitivos. La explotación de sectores primarios suele implicar de partida ventajas competitivas. Sin embargo, los encadenamientos aguas abajo podrían generar mayores ventajas y valor agregado. Para que esas oportunidades sean aprovechadas, es necesario que las reglas del juego ofrezcan una garantía de suministro de esas materias primas a precios competitivos de mercado, donde el capital extranjero, conjuntamente con el capital nacional, vía fondos de pensiones, participaciones accionarias o mercados de capital, puede instalar unidades de transformación de esas materias primas en productos terminados. Noveno, formación y educación para la industrialización. El desarrollo industrial solo es posible si se cuenta con el capital humano necesario. Es fundamental ampliar la oferta de personal capacitado y preparado para atender las necesidades industriales. De allí que la revisión de la suficiencia y contenido de la oferta académica de los centros de formación profesional técnico sean condiciones indispensables. Esto debe propiciar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Universidades Públicas y Privadas, que hoy está tan maltrecho, y del relanzamiento de las escuelas técnicas. Adoptar esquemas de incentivos fiscales que faciliten la inversión y capacitación. Desarrollar además el nexo que deben tener las universidades con el sector empresarial, que con la industria hemos venido avanzando de manera importante, y la promoción de estas como centros de investigación y innovación. Décimo, condiciones para la generación de empleos en el sector industrial. El proceso de industrialización tiene un elevado potencial de generación de empleos de alta calidad. La capacidad empleadora es una de las inversiones más costosas y riesgosas de esta actividad. De allí que se refieren garantías a quienes invierten en la promoción del empleo, con varias características fundamentales. Primero, el funcionamiento de la institucionalidad aplicable al tema laboral, tanto en el ambiente de la administración pública como en las vías judiciales, que permita la verdadera asistencia de un árbitro que está hoy totalmente afectado, que asegure la supresión de asimetrías en las relaciones laborales y en la interpretación de las normas. Segundo, la racionalización de las medidas de sobreprotección que por sus costos inhiben la inversión. Es el caso de la inamovilidad laboral, el tratamiento de la tercerización y la contratación temporal, las disposiciones que debilitan la convención colectiva y los controles que impiden la toma de decisiones por parte de las empresas. Y tercero, elaboración de un esquema de incentivos fiscales aplicables a la creación de nuevos empleos. Este es un tema de mucha amplitud que debe analizarse con todos los sectores involucrados y que requiere la revisión a fondo de algunos de los puntos álgidos que están obligatoriamente pendientes desde que se aprobó la Ley Orgánica del Trabajo. Decimoprimero, reglas de juego para la industrialización. El marco institucional es factor decisivo. Para que el proyecto de industrialización sea posible, su concepción y desarrollo concreto han de estar alineados con la garantía del principio de la propiedad privada, ser coherente y claro en cuestión al alcance y vigencia del derecho al libre ejercicio de la actividad económica. Esas condiciones son un referente para revisar y adecuar el marco institucional, de modo que existan regulaciones y controles racionales, idóneos
y efectivos en aquellas actividades y temas de los cuales la supervisión estatal logra mejor resultados que la acción independiente de los particulares. 12º, inversión en infraestructura y la provisión de energías necesarias para abordar el tema de industrialización. En materia de infraestructura, cada vez más los gobiernos deben de ser financiadores, administradores y operadores exclusivos para ser reguladores y facilitadores de la participación privada. Esto implica la adopción de los marcos regulatorios que promuevan la competencia, políticas de estímulos fiscales para que el sector privado invierta en la reparación y dotación de infraestructura del país y en el sector energético, otorgar facilidades para que participe en la generación y distribución de energía en las zonas industriales. Esto redundaría en la solución de buena parte de los problemas eléctricos que hemos tenido en el país durante los últimos años. Y 13º, esquemas de integración y acuerdos de cooperación con otros países como base del desarrollo venezolano, industrial venezolano. Estos esquemas deben ser consensuados, donde se tome en cuenta la posición de todos los actores y las asimetrías existentes. Solo así se podrá obtener todo el potencial de acuerdos como Mercosur e incluso plantearnos las condiciones para retornar a esquemas abandonados como es el caso de la Comunidad Andina, que probaron ser ventajosos en el pasado para el desarrollo industrial del país. La realidad económica actual ha obligado a reabrir un proceso de diálogo entre el sector público y el privado, observado en las últimas semanas. Es momento de revisar como sociedad qué hemos hecho en los últimos años, reconocer los aciertos y los errores, para poder dedicarnos a discutir a fondo la visión del país al cual todos aspiramos y qué tenemos que hacer para lograrlo. Esta tarde hemos compartido nuestra visión 2025, la cual, por cierto, pueden revisar a fondo en nuestra página web, que se irá actualizando a medida que se avance la discusión sobre este tema. La ofrecemos con humildad, como soporte para iniciar un verdadero proceso de análisis que nos permita retomar la senda del desarrollo con base sólida y sostenible en el tiempo. El compromiso con las generaciones presentes y futuras nos lo exige. Muchas gracias.